Bienvenidos amigos y amigas a una nueva sesión, a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Llevamos más de 2 años ya trabajando, informando, educando, orientando, conversando con distintos profesionales, también autoridades, también candidatos, porque los temas electorales han estado muy fuertes los últimos 2 años, pero siempre con un objetivo claro: informar, educar, orientar, para que la educación cívica, el conocimiento, sea real a la hora de tomar decisiones. El año pasado tomamos importantes decisiones electorales, una convención constitucional que hoy día da todos los días que hablar. Lamentablemente parece más para mal que para bien, pero bueno, ahí está. Y tenemos ahora también una elección en noviembre del 2021, donde tenemos que tomar nuevamente decisiones. ¿Y por qué hago alusión a las cuestiones electorales? Porque se vota por ideas, se vota por lo que dicen las personas, y a veces los mensajes son raros, son extraños, son confusos, son engañosos. Y uno de los objetivos de Estudio Ciudadano es poder entregar información clara, precisa, distintos puntos de vista, para que las personas tomen la mejor decisión conociendo las cosas realmente. Y hoy día, para conversar de temas que no son fáciles de entenderlos, porque tienen que ver con la economía, tienen que ver con a veces cuestiones que son áridas para las personas, pero también son temas polémicos, es que me acompaña en esta conversación de Estudio Ciudadano el abogado Pablo Cánovas Silva, abogado con máster en Economía y Tributación, con quien ya tuve una interesantísima conversación que fue publicada en diciembre de 2020 en la página estudiociudadano.cl. Estoy viendo acá que esa entrevista ya tiene 3.260 vistas solamente en el sitio oficial de Estudio Ciudadano, sin contar nuestras redes sociales, en fin, y cosas por el estilo. Bienvenido, Pablo Cánovas Silva, a esta conversación con Estudio Ciudadano. Te agradezco mucho la posibilidad de conectarnos y conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, aquí. Hace tiempo que no hablábamos. Bueno, encantado, a tu disposición. Cuéntame tú si puedo aportar algo. Contémosle a los amigos de Estudio Ciudadano cómo es que surge esta nueva conversación, porque nosotros nos conocimos para ahí en unos chats políticos, en fin, y ahí hicimos buenas migas. Yo te invité a esa primera conversación y ahí nos conocimos. Fue una interesantísima conversación la que tuvimos la vez anterior. Ha sido una de las buenas conversaciones que he tenido en materia de economía, que fue sobre Banco Central, inflación y pensiones. Y hoy día, mira, Pablo, la que estamos, una cantidad de retiro, una cantidad de plata circulando por distintas razones, y cómo se nos escapa la cifra del IPC, cómo empieza la inflación realmente a aparecer, y hay mucha gente preocupada. Sin embargo, esta conversación la vamos a hacer un poco cronológica, porque nosotros siempre hemos estado en contacto por las redes sociales, pero un día nos pusimos a conversar en redes sociales, y ahí yo te dije: mejor, Pablo, conversemos esto en cámara, conversémoslo en Estudio Ciudadano, porque es re interesante. Se han dado ciertas polémicas. Voy a ilustrar entonces a nuestros amigos por qué estamos hablando de esto, porque aparecieron algunas noticias, siempre con esa cosa escandalosa de los medios de comunicación, de que algunas personas que no necesitarían el ingreso familiar de emergencia lo estaban recibiendo por distintas razones. Y entre ellos incluso algunos convencionales, que todos sabemos que los convencionales entraron al servicio de la Convención Constitucional con una dieta de 2,5 millones de pesos aproximadamente. Y luego toda la polémica que todos hemos seguido respecto de una serie de peticiones de dinero para asesores, viáticos, otros gastos. De hecho, estos días la Dirección de Presupuesto acaba de negar, creo que una cifra de 1.700 millones de pesos que estaban pidiendo más, y se armó otra pelotera que no sé cómo va a terminar. Entonces empezamos a conversar con Pablo respecto de la procedencia o no de entregar estos ingresos. Y para iniciar entonces esta conversación, solamente yo quiero decir que una de las cuestiones, y yo creo que ahí hay un problema, es que, por ejemplo, entre los criterios para entregar este IFE universal que se llama, se ha llegado, por ejemplo, a determinar que, por ejemplo, una familia de 5 personas, donde por persona más o menos hay un ingreso de 800.000 pesos, o sea que en total la familia reciba hasta 4 millones de pesos, también debe recibir el IFE, que es un aporte mensual de 500.000 pesos. Pablo, ¿te parece razonable, como para empezar a introducir esta conversación, que una familia de 5 personas con hasta 4 millones de pesos de ingreso reciba el IFE universal? No, me parece excesivo.
porque 4 millones de pesos en lo que gana la gente hoy en día es una cifra del percentil más alto, sin ninguna duda. Claro, entonces ahora lo que hay detrás de esto es algo sumamente riesgoso, y es cuando resulta que el Estado no tiene la capacidad de llegar al detalle, a la persona en terreno, en el fondo. Entonces no sabe si realmente lo necesita o no, porque puede haber alguien con que tenga ingreso de 4 millones, tenga un cáncer y tenga un tratamiento tremendo, y sí los necesite. Pero puede haber alguien que tenga ese 4 millones, se echa y ahora se lo echa encima y se está echando 4 millones y medio, porque además viva, no sé, tenga una herencia o lo mantiene la madre, etcétera. Ahora, entonces, el problema que tenemos es cuando no es focalizado el gasto, resulta que se producen estas distorsiones y estos abusos. Y lo que pasó con los constituyentes al final es que se hizo patente, porque mucha gente pensó, dijo, bueno, pero ahora están recibiendo un sueldo de 2 millones y tanto, más gastos, más IFE, y en el fondo intuitivamente la gente sabe que hay otras necesidades, entonces tiene una percepción de que hay un abuso. Ahora, esa gente de alguna manera está apoyando lo que estoy diciendo, porque dijo, bueno, pero si a mí el Estado me lo siguió dando, ¿ah? Entonces eso comprueba, claro, por un lado esa persona probablemente debiera quizás haber dicho, oiga, no me pase más esta plata, no la necesito, que es un reclamo ético, pero a la vez nos corrobora la lentitud del sistema estatal, que como es a menudo guiado por criterios políticos y no técnicos, resulta que opta por estas decisiones. Y ahí se produce el segundo problema, que el IFE es uno de los factores que está produciendo la inflación. Y la inflación es probablemente uno de los mayores daños que puede sufrir una economía y sobre todo la gente más necesitada de la sociedad. Porque el dinero, la gente valga cada día menos, es una cosa extraordinariamente grave. Y yo he escuchado a algunos economistas y creo que tienen razón, que eso es un verdadero acto de crueldad del sector político contra sectores más necesitados de la ciudadanía. Porque, por último, la gente que tiene más ingresos compra dólares, euros, oro, algo, para refugiarse. Pero la gente que vive al justo no tiene esa posibilidad. Y cada vez ve que el mismo dinero le alcanza para menos. Pablo, expliquemos eso, ese último punto que tú acabas de decir. ¿Qué significa refugiarse? Significa, por ejemplo, que si yo tengo excedentes y tengo temor, por ejemplo, de que mi plata valga menos por efecto del IPC, del índice de precio del consumidor, por efecto de la inflación, entonces yo voy y compro dólares, por ejemplo, que es una moneda más fuerte, y de esa manera voy a garantizar el poder adquisitivo de mi dinero en el tiempo, algo así. Claro, significa que, por ejemplo, si el kilo de pan me vale 1.000 pesos y resulta que sé que el otro mes me va a costar 1.500, ¿cómo compenso eso? Si tengo los pesos, compro dólares, que como hay más demanda de dólares, empiezan a subir a la par, o más incluso que lo que va subiendo el peso, y voy compensando. Pero eso tiene un efecto extraordinariamente grave sobre la economía, porque la economía funciona a través de asignación de recursos por los precios. Es los precios los que el precio me está diciendo a mí, mete plata en dólares y no, por ejemplo, en pan. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Es que la asignación de los recursos en el sistema económico se va dañando. Y cuando se va dañando la asignación de los recursos, de repente empiezan a escasear ciertos bienes. Entonces, oye, ¿qué pasó? Va al panadero y le dice, antes tenía 5 variedades de pan y ahora tiene 2. Es que dejamos de producir ese. ¿Por qué? Porque la gente precisamente empezó a destinar los recursos a otras áreas de la economía, como dólares, y empezó a perjudicar todo el sistema económico. Y se empieza a distorsionar todo el sistema, produciendo enormes daños, que por último el que tiene más ingresos ya va y tendrá alternativas, compra una máquina para hacer pan, por ejemplo. ¿Ah? Ya. Pero o sea, esa alternativa... O sea, el que tiene recursos siempre va a tener una alternativa. ¿Ah? Igual le van a subir el precio, igual va a pagar el pan más caro, pero tiene alternativa, porque, bueno, no solamente tiene más recursos, habitualmente, y esto hay que decirlo, aunque suene duro, tiene más educación, y por lo tanto, maneja mejor información y toma mejores decisiones. O sea, algo que tú me has dicho, que has dicho aquí, por ejemplo, respecto de comprarse una máquina de pan,
En mi casa hemos pasado por 2 máquinas de pan. La primera, yo compré la primera máquina de pan hace como 20, 30 años, la encontré extraordinaria, simpática, porque además te puedes hacer distintas variedades de panes y algo ahorras, pero más que ahorrar es el hecho de tener la posibilidad de hacer uno mismo el pan en 1 hora y media, 2 horas, el pan está hecho porque la máquina prácticamente lo hace todo. Se echó a perder después de tanto uso y ahora tenemos otra. Con lo cual te da una gran variedad de cosas. Claro, y hay gente que a veces ni siquiera se pasa por la cabeza dejar de comprar el pan habitualmente en la panadería normal, porque también los seres humanos somos de hábito, y por lo tanto tampoco se le ocurre, oye, voy a comprarme una máquina de pan, que además no está nada de cara, entre paréntesis, por decir algo también importante. Pablo, o sea, claramente el IFE, unido a toda la cantidad de plata que ha salido al mercado, ha generado un sobrecalentamiento de la economía que se dice. ¿Qué te parece a ti? Yo sé que esto es una percepción, es subjetivo, pero creo que es importante también que la gente conozca las percepciones de personas como tú, que es una persona que además se desempeña en el mundo académico. Y por favor, yo les pido a los amigos, vean la entrevista anterior de Pablo Cánovas con Banco Central, Inflación y Pensiones, que fue muy interesante. ¿Realmente era necesario, Pablo, mirándolo en retrospectiva, 3 retiros de la AFP? ¿Era necesario 3 retiros así bien con la mano en el corazón, según lo que tú has podido ver? No, yo creo que no. Yo creo que eso finalmente se transformó en una herramienta política que va desde algunos que están empeñados en destruir el sistema de la AFP, que yo creo que es un sector extremo, hasta otros políticos que dijeron, bueno, esto me puede costar votos. Y ese es uno de los problemas cuando asigna el Estado. Como el Estado asigna con criterios políticos y no técnicos, eso no lo van a pagar porque las elecciones son ahora en noviembre. Claro. Si las quizás fueran en un par de años más, no lo harían, porque saben que el problema estaría vivo ahí y los apuntarían y le dijeran, pero ustedes inundaron de dinero la economía. Claro. Entonces, es un tema extraordinariamente serio y por eso hay algunas escuelas a las cuales yo me acerco bastante, no un 100%, pero que dicen que ojalá que el mundo político interfiera lo menos posible en la economía, salvo que haya un abuso, haya un problema de algún tipo de, como se produjo colusión, pero si no hay eso, que dejen que la economía sola vaya moviéndose, porque lo hace mejor sin que se metan manos. Pero de los 3 retiros, ¿tú justificabas, por ejemplo, el primero? ¿Crees tú que el primero fue una decisión solidaria, quizás, que podía pasar un test de razonabilidad? Lo que pasa es que solidaria no es cuando yo tengo una plata guardada y me dicen, mira, hay problema, vamos a cerrar, que se va a dañar la economía, así que saca tus ahorros. Eso es lo que hacemos todos, lo que pasa es que dieron la posibilidad de acceder a ello. Por un lado está eso. Ahora, dado el momento inicial, yo diría que ya la primera vez pudo haber sido, porque hubo mucha gente que vivió una etapa de shock, incluso que tuvo que pasar a negocios por internet y se quedó. Hasta ahí yo diría que bien, porque la economía igual, como tenemos libertad económica todavía, digamos, la gente está acostumbrada y se la fue arreglando, pero ya siento que el segundo, el tercero y ahora el cuarto que se está discutiendo son netamente políticos, y eso es un peligro, porque claramente es pan para hoy y hambre para mañana, ya que hablamos de la máquina de pan. Exacto. Oye, Pablo, dime una cosa, ¿qué te pareció a ti un Banco Central con un presidente saliente, Mario Marcel, que fue criticado por amplios sectores de la política cuando, o sea, dicho sea de paso, hay que decirlo a los amigos que nos escuchan, Mario Marcel, militante del Partido Socialista, que va al Congreso a decir que el cuarto retiro va a sobrecalentar más la economía, que va a generar problemas. ¿Qué te parece a ti la reacción de los políticos frente a un profesional de la envergadura de Mario, que no podemos acusar lo que estaba haciendo de la pega a la derecha, a Piñera? ¿Qué te parece el fenómeno sociológico, poco menos, que esto implica? Mira, se dice que los países pasan por ciclos históricos. Aparentemente nuestro país está pasando por un ciclo de decadencia. Ahora será trabajo de los historiadores explicar, creo que nunca lo han explicado, por qué se producen. Porque curiosamente mucha de esa gente tenía
claridad hasta hace poco tiempo de que las normas económicas tienen que ser respetadas, porque estas son leyes, y no se trata que la economía se comporte como a mí se me ocurre en la cabeza. La inflación, la asignación de recursos va a ocurrir como ocurra, quiera yo lo o no, dicta las leyes que quiera. Entonces, lo que hay acá, y eso es lo lamentable, es una actitud de acomodarse, de asegurarse la elección, y en pos de eso postergar el país. El tema está en que eso, a la larga o a la corta, nos va a rebotar, y a ellos especialmente, porque vamos a ver gente que en su momento, si yo tengo la oportunidad, lo vamos a decir, señores, ustedes provocaron esta situación. Ahora, lo terrible es que muchas veces cuando el sector político está en estas fases, siempre va a tener la respuesta y le va a echar la culpa que los ricos, que es el egoísmo. Ahora tuve que escuchar que en Argentina, el presidente argentino dijo que los precios estaban subiendo por culpa de los empresarios, mientras está tirando plata a la economía. No es culpa de los empresarios. Y se aprovecha de la falta de educación de la gente. Es otro tema que yo creo que hace mucha falta, educación financiera, que la gente entienda cómo funciona la economía para que no le engañen más. Claro que además uno dice, yo lo veía, gente, especialmente activistas políticos, en campaña haciendo, por ejemplo, ollas comunes. Entonces uno dice, pucha, parece que sí hay gente que la está pasando muy mal, y por lo tanto que la gente estaba pasando hambre. Bueno, el propio gobierno inició una campaña para entregar estas cajas de mercadería, en fin. Y tú dices, claro, tal vez hay cierto consenso, tú mismo lo acabas de reconocer, de que tal vez el primer retiro tenía un cierto nivel de razonabilidad y de justificación. Pero a poco andar, y antes del segundo retiro, vemos a la gente comprando autos, comprando televisores, un montón de cosas que no son de primerísima necesidad, especialmente el televisor. Algunos dicen que el auto se justifica más porque incluso servía para trabajar o servía para mantener, digamos, la seguridad, ya que no, el transporte público era un peligro en plena pandemia. ¿Cómo ves tú la conducta de consumo que ha tenido el chileno últimamente? ¿Se condice con una situación de pandemia como la que vivimos o no estábamos tan mal como parece que nos quisieron pintar? O sea, yo siento que los diagnósticos sobre Chile vienen siendo exagerados hace mucho tiempo y por razones políticas. Se quiso dar la sensación de que prácticamente Chile estaba en la ruina, en Chile había hambre, y ese discurso, que yo creo que es un discurso hecho por un sector interesado político, permeó a parte de la población. Ahora, bueno, ya estamos nuevamente en las situaciones, pero aquellos que hemos tenido la suerte, que la vida nos ha dado la suerte de viajar, de ir a ver nuestros países vecinos, y nos damos cuenta que Chile no está mal. Por el contrario, ya hay una señal, nos llenamos de inmigrantes. Si nadie se va a un país que está mal, ¿por qué todo el mundo trata de irse a Estados Unidos? ¿Por qué tratan de irse a Europa? ¿Sí? A esos memes que dicen, bueno, ¿por qué los haitianos no se fueron a Venezuela? Es evidente por qué no se fueron a Venezuela, porque está muy mal. Uno tiende a irse donde está bien, y esa es una señal. Como una vez leí un autor, dijo, nunca ha habido emigración de un país comunista, de un país capitalista a un país comunista. Al revés, siempre hay, y esa es una señal. Si la gente no es tonta, se va Exacto. Donde hay mejores posibilidades. Exacto. Pablo, hablemos un poquito del sistema y lo que viene. Hay un tema que es muy interesante vinculado con la actuación del Estado y la actuación de los privados, que para algunos implica hablar de este principio de la subsidiariedad, es decir, cuando el Estado se repliega porque están los privados operando, o el Estado se despliega porque dice a los privados no les interesa hacer esto o lo hacen mal. En fin, y por lo tanto el Estado tiene que actuar. ¿Cómo ves tú, a propósito del debate que estamos teniendo? Por ejemplo, anteayer, que tuvimos un primer debate presidencial, se preguntó directamente a los candidatos que estaban en el debate de Chilevisión, creo que fue CNN, no sé quién es, por ejemplo, si están a favor de que desaparezca la ISAPRE
o desaparezcan la AFP. Yo no me acuerdo quién dijo que sí, quién dijo que no, pero hay algunos que sí querían que desaparezcan la ISAPRE y desaparezcan la AFP. Yo no he estado nunca en ISAPRE, Pablo, ¿ah? Y la verdad que a mí me da lo mismo, o sea, la verdad que no me interesa ni que estén ni que no estén, porque no, creo que hay que fortalecer el sistema público. Y respecto a la AFP, yo creo que hay que ampliar un poco el mercado tal vez de las inversiones, pero que desaparezca la AFP per se, no veo cómo eso ayuda a mejorar las pensiones. ¿Qué te parece a ti estas ideas del blanco y negro, poco menos, que también ahí los periodistas tratan de como que poner de que o es una cosa o es la otra? ¿Podemos tener mejores sistemas de salud o de previsión con un mix de actores público-privados en el actual escenario político que tenemos y con el nivel de conversación que estamos desarrollando también, Pablo? ¿Cómo lo ves? Mira, tremenda pregunta. Bueno, el principio de subsidiariedad lo que hace es que delimita en qué momento puede el Estado hacer algo y en qué momento podemos los ciudadanos hacer algo. Ahora, esto es muy antiguo, porque aparentemente yo he escuchado a gente decir que esto entró con Pinochet, que con la Constitución de los... Esto viene desde la Grecia. Ya Platón y Aristóteles discutían qué hace la polis y qué es lo que hace el ciudadano. No es un tema nuevo, es un tema muy, muy antiguo. Y que adquirió mucha vigencia, en particular durante el siglo XX, porque cuando surgieron los fascismos que empezaron a copar todo el comportamiento de la sociedad y tratar de regularlo todo, por supuesto, parte de la población dijo, a ver, un momento, pero usted se está metiendo hasta la educación en mi hijo, se está metiendo en micro negocios, porque claro, era la creencia. Entonces eso, ¿qué es lo que frena el avance del Estado? Este principio que le dice, mire señor, usted puede llegar hasta acá, y si la sociedad civil no resuelve el problema, ahí puede entrar el Estado. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y esto es toda la discusión del siglo XX, que finalmente se inclinó hasta el momento por lo que llaman economías más libres, economías de mercado. El tema está que cuando asigna el Estado lo hace a través de un funcionario. Es un funcionario. Y en el IFE, quien decidió eso fueron funcionarios. Funcionarios tomaron esa decisión. Cuando asigna el mercado, por ejemplo, y yo voy a comprar pan, supongamos, voy a comprar pan, y yo digo, mire, yo voy a comprar el pan a 1.000 pesos, y hay un pan a 1.500 y me voy por del 1.000 y compro el de 1.000, yo le estoy diciendo al panadero, mire, a ese precio yo le voy a comprar ese pan. Y todos los que hacemos eso estamos mandando lo que se llama una señal. Entonces, el nivel de información que tiene ese panadero es muy superior a la que puede tener un funcionario del Estado. Por eso que el Estado pierde recursos, los bota, es ineficiente, como estamos viendo en el IFE, y hemos visto muchas cosas. Uno dice, pero ¿cómo los hospitales? Tantos recursos que se destinan, a diferencia y la ISAPRE es mucho más eficiente, rinde más con la misma plata. ¿Por qué? Porque resulta que el criterio que está guiando a la ISAPRE es las señales de los consumidores. Quien está tomando la decisión en el Estado son unos funcionarios, que pueden ser unos genios, sumamente capaces, pero nunca van a tener la cantidad de información que va a tener la ISAPRE por sus propios clientes que le están dando señales de lo que necesitan. Por eso el mundo se inclinó hacia las economías de mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al sector político le cuesta mucho aceptar un sistema en el cual él no aparezca, donde él no diga voy a redistribuir los recursos, yo voy a decidir dónde van. Mire, una vez escuché un ejemplo muy bueno, que para mí resume claramente. Dice, mire, supóngase, y esto es muy bueno para Chile como ejemplo, que hay un terremoto, ¿ya? Y resulta que producto de que hay el terremoto, la sociedad necesita más albañiles. Claro, hay que volver a construir. Claro, pintar, paredes rotas. Y hay un peluquero que está sin trabajo porque viven todo eso.
Y el peluquero no tiene trabajo porque la gente no se está cortando el pelo, pues evidente, pasa segunda necesidad, pues el tipo tiene que pintar la casa, pues tiene que construir un... Entonces, ¿cómo se entera ese peluquero de que puede ir a pintar una casa? Sencillamente lo hace porque abre el diario, ve y dice, están ofreciendo tanta plata por ir a pintar. Y es más, y estoy sin trabajo, voy y me ofrezco. Señor, yo le pinto la casa. Soy peluquero, lo hago bien y me las arreglo. Bueno, imagínense si eso lo hiciera el Estado. ¿Qué haría el Estado? Haría un catastro de cuántos peluqueros hay, cuántas necesitan, cuántas propiedades, etcétera. Entonces, entonces nos pasaríamos meses en eso y asignando presupuestos, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando le llega la información al peluquero, ya pasó la vieja, como diríamos vulgarmente. Entonces, esa eficiencia de los mercados lleva a que en general, y eso lo han aprendido muchos países, hay que dejar que los mercados actúen libres. Y ahora hay un ejemplo que es muy duro, pero es bueno ponerlo. Miren, en general los bienes con el tiempo van bajando de precio. Por ejemplo, los celulares. Yo recuerdo cuando apareció el celular, era una cosa de este porte que costaba 2-3 millones. Sí. Uno miraba ahí y decía, era un gran empresario. Bueno, hoy en día el celular lo tiene, bueno, cualquiera, pues Chile tiene un exceso. En 20 años, más o menos. Bajó el precio. Y los autos, cuando aparece el auto era equivalente a tener un avión. El que tenía un auto era un millonario. Hoy en día, bueno, tampoco todo el mundo tiene el auto, pero se forman los tacos, hay mucho auto. Pero hay bienes que no bajan. Por ejemplo, la salud no baja, la educación no baja, los remedios no bajan. Y lo que tienen en común esos bienes es que el Estado participa en la distribución. ¿Y por qué el Estado? Porque yo no creo que sea de malo, porque el Estado empieza a regular, y al empezar a regular, empieza a volver ineficiente el sistema. Yo he escuchado a gente decir, ¿por qué son tan caros los remedios? Y voy a Argentina, y el mismo remedio vale un cuarto. Todos hemos escuchado la historia de, oye, supe un amigo que va a Mendoza, tráeme este remedio, que allá es más barato, etcétera. Porque resulta que si yo quiero importar ese remedio, tengo que pasar por el Instituto de Salud Pública, convalidar, volver a hacer los exámenes. Me sale 3, 4 o 5 millones traer ese remedio. Y el que finalmente hace la inversión y lo trae, por supuesto quiere recuperar rápidamente su inversión. ¿Y quién paga? Paga el resto de la gente. Si uno realmente quisiera decir, ¿sabes qué más? Vamos a facilitar la baja de precios del remedio, permitiría que las pequeñas farmacias de barrio importaran de Argentina. Y ahí las grandes farmacias tenían competencia. Yo te sigo totalmente y te entiendo en lo que tú estabas planteando. Sin embargo, ¿cómo? O sea, porque tal vez son dos tipos de regulaciones distintas, porque la gente dice, lo que está diciendo este caballero me suena de mucho sentido, porque de hecho, por ahí creo que se armó una empresa que lo que hace es coordinar a las personas que viajan al extranjero, una persona como Silvestre, tú te inscribes, en fin, y te pueden encargar que traigas medicamentos de vuelta de distintos lugares y te pagan por eso. Y lo que hace esta empresa es que une a los oferentes, es decir, aquellos que tienen viajes por hacer, con los que necesitan que les traigan algo del extranjero. Imagínate, entonces, deben haber algunos márgenes bien interesantes para que ese negocio se pueda hacer, porque imagínate, el señor va a viajar, va a pasar a una farmacia, le va a comprar tantas cajas de un medicamento, va a entrar al país y le van a pagar por hacer eso, le van a devolver la plata, le van a pagar por hacer eso y el señor que reciba acá en Chile los medicamentos va a quedar contento porque va a recibir en cantidad y seguramente a menos precio que lo consigue en Chile. Si eso se puede hacer a una escala que podríamos llamar de negocio hormiga, ¿cómo no podría funcionar a una escala mayor? Entonces, yo ahí te sigo totalmente este análisis que tú has hecho. Pero me pregunto, también hay que sacar la regulación eventual que hace el Estado en otras áreas, porque sabemos, por ejemplo, que el mismo mercado farmacéutico que tú has mencionado, hay 3 grandes cadenas que, ¿cómo se llama eso? Oligopolio, cuando son pocos y controlan mucho. ¿Cómo podríamos resolver esa otra parte del negocio? 3 grandes cadenas que sabemos
porque el Senabas hoy día ha intervenido, está comprando mucho en grandes cantidades para redistribuir, por ejemplo, en la farmacia. Sabemos que un medicamento X que se puede conseguir por 1.000 pesos, una farmacia de cadena, el mismo, ni siquiera estoy hablando de los de marca, de los medicamentos especializados, lo vende 10 veces más caro. ¿Cómo podríamos resolver una cosa así, Pablo, desde la perspectiva de la liberalización? Porque algunos dicen, oye, es que si liberamos, grandotes acaparan todo, los grandotes dominan el mercado, los grandotes abusan, los grandotes cobran lo que quieren. Lo que pasa es que, ya, pongamos un ejemplo, que liberamos traer remedios desde Argentina, supongo, ya, pasó. Entonces empiezan a ir las farmacias de barrio a traer los medicamentos que traen las grandes cadenas. Se organizan. Que ya generan grandes poderes compradores. Pero lo que va pasando, y esto es muy curioso en las economías de mercado, que el chico se va comiendo al grande. Y miremos muchos negocios, mencionemos. Por ejemplo, te voy a mencionar un nombre, Olivetti. Empresa gigantesca. Olivetti era una empresa de máquina de escribir, recuerdo. Desapareció. Se la comieron. Kodak, fotografía. Un monstruo de la foto. Se lo comieron los celulares, etcétera. Entonces, cuando tú liberas, el chiquitito se va comiendo, porque ¿qué es lo que le pasa al grande? ¿Qué es lo que le pasa al mismo al Estado? Tiene problema de control de costos. Es muy difícil controlar un monstruo grande. Por eso que los chiquititos se lo van comiendo. Ahora, eso pasa cuando uno flexibiliza. Ahora, yo entiendo que me puedan decir, claro, lo que pasa es que qué sé yo si el remedio que están trayendo es bueno, por eso es bueno que haya... Claro, también tenemos nosotros, claro. Que es válido. Ahora, ahí, ¿qué es la defensa que puede tener el consumidor? Primero, buena información, que significa, por ejemplo, porque uno abre una caja de remedio y el vocabulario, hay que ser químico farmacéutico para entenderlo. 1. Y 2, buenos sistemas judiciales, tremendos sistemas judiciales. ¿Qué significa eso? Que si la empresa sabe que si el remedio que vendió es una mugre y alguien quedó enfermo, se murió, le va a llegar de este porte una multa de varios 200, 300 millones de pesos. Entonces va a decir, a ver, un momento, ellos mismos se van a preocupar, porque la vez que no me preocupé y traje una mugre, me cayó fuerte. Me salió salado. Exactamente. Entonces es muy importante un poder judicial fuerte e independiente si vamos a ir liberalizando la economía, porque es la defensa que tenemos los ciudadanos cuando se produzcan abusos. Claro. Si nosotros no vemos que haya abusos, tampoco es que liberar los mercados van a aparecer ángeles. No, no es así. Pero... Porque lo que tú me estabas poniendo de ejemplo, me estaba acordando, por ejemplo, del negocio de Uber, que ya no es solamente Uber, ahora hay un montón de aplicaciones que llegaron después a ese mercado. Uber, que fue un fenómeno sorprendente, lo que hizo fue atacar los monopolios de transporte. O sea, yo digo, yo soy de Rancagua, por ejemplo, y yo siempre me he quejado de esa norma que congeló las patentes de los colectivos. Entonces, se generó un verdadero mercado controlado donde las patentes de los colectivos, por lo menos que en Rancagua, se han vendido patentes, se llegaron a vender patentes por 15, 20 millones de pesos. ¿Ah? Porque había que matar a un colectivero para poder entrar al negocio. ¿Ah? Entonces decía yo, ¿pero por qué eso? No, es que hay que controlar el parque automotriz, que la contaminación. Pero resulta que se generaba una situación de una verdadera, no quiero decir mafia, pero una situación donde una persona que quería emprender, que quería entrar al mercado, a este mercado, no lo podía hacer. Porque el permiso, el derecho, era más caro que el vehículo. O sea, tal como tú estabas mencionando, mientras los vehículos en los últimos años han ido bajando de precio, el derecho a participar en el mercado seguía subiendo de precio. Entonces, ¿qué vino a hacer Uber? Y bueno, ¿para qué hablar de los problemas del transporte mayor? Y viene Uber, y claro, tiene sus fallas, tiene sus problemas también de regulación, en fin, pero viene a destruir en los cimientos esta situación. Al punto que incluso muchos colecteros y taxistas terminaron ubereando, como se dice hoy día. Ahora, yo que trabajo en el mundo de los derechos de los consumidores, también tengo una visión muy crítica, especialmente de algunas normas que tiene Uber, de algunos abusos que se cometen, pero tal como tú acabas de decir, esos problemas de abusos tal vez que cometen a través de Uber, bueno, también ahí falta una regulación clara. Hay que recordar
no sé si tú lo recordarás, yo no lo recuerdo, yo que trabajo en el área, menos lo vas a recordar tú tal vez, pero la ley Uber, o sea, esta ley que se suponía que iba a regular este mercado, debe llevar ya unos 3 o 4 años y todavía no sale. Sin embargo, bueno, siguen funcionando, la gente lo ocupa y de hecho la empresa ha crecido, ahora está vinculada con el tema del delivery. Pero me parece súper interesante lo que tú mencionas respecto a de que en la medida que se liberalice, los pequeños emprendedores, los chicos, en forma individual o tal vez organizado, pueden ir de alguna manera carcomiendo las bases de los grandes competidores, de los que también a veces abusan, y de esa manera entonces ir equilibrando de mejor manera el mercado. O sea, ahora es que ahí entramos, ¿qué entendemos por regular? Porque si la regulación lo que hace es que ese mercado funcione mejor y que la libertad vaya permitiendo esto, bien, pero si la regulación, como en los remedios, traba, lo que llaman barreras de entrada, lo que genera son situaciones monopólicas, como por ejemplo pasa con estos permisos de los colectivos que menciono. Como pasa, por ejemplo, porque mucha gente dice, pero se coludieron en los pollos. Bueno, evidente, porque resulta que los dos grandes fabricantes de pollo, Aristía, Superpollo, hicieron todo lo que es para hacer las plantas faenadoras, que son permisos ambientales, patentes, todos estos permisos, gastaron millones y están en una situación monopólica. Nadie más puede entrar ahí. Así que se pusieran de acuerdo era cosa de tiempo. Y lo mismo vale para el papel. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si resulta que nosotros dejáramos, por ejemplo, importar pollo, no podrían coludir. ¿Y quién es el perjudicado? Es el ciudadano medio, porque los mercados libres no favorecen a los grandes empresarios. Los mercados libres favorecen al ciudadano en la calle, que tiene productos mejores y más baratos. Exactamente. Si permitieran traer pollos de Argentina, libre con algunos controles, por supuesto. Por supuesto. No se habrían coludido. ¿Por qué? Porque lo mata el que llega a Argentina. Pero como tienen el monopolio, se coluden. Exacto. Estoy conversando con el abogado Paulo Cánovas Silva sobre estos temas que son interesantes. No es la economía solamente abstracta, sino que la economía real, con casos reales. ¿Cómo se cuenta la historia al tomar una decisión o cómo se contaría si se tomara otra? Quizás no estamos 100% en lo correcto, pero que tampoco creo que estamos totalmente perdidos en esta conversación. Vamos a seguir conversando con Pablo en el próximo segmento de esta conversación de Estudio Ciudadano.cl, porque me quedan algunas preguntitas que hacerle respecto especialmente de la contingencia y de lo que se viene. Vamos y volvemos en 30 segundos. Estoy conversando con Paulo Cánovas Silva, abogado con máster en economía y tributación, sobre la contingencia económica, política, social. Son varios temas, no es solamente una cuestión como académica, sino que es una cuestión también del ciudadano a pie. Usted, que recibe remuneración, que de repente ve que la plata no le alcanza, pero ¿por qué no le alcanza? ¿Solamente porque las cosas suben? ¿Hay un problema tal vez de administración? ¿Por qué las cosas suben? ¿No será que también estamos todos en un círculo donde nos estamos engañando y estamos también colaborando a que estas cosas pasen? Bueno, ese es el objetivo, la razón por la cual converso hoy día con Pablo, para ir desentrañando a través de casos concretos, de ejemplos, y también por supuesto desde la teoría, desde la academia, algunos aspectos relevantes que usted a lo menos debe oler, debe sopesar, y si después de esta conversación a usted le interesa, entonces quédese en Estudio Ciudadano, de muchos artículos, muchas entrevistas. La entrevista anterior con Pablo, que está publicada el 16 de diciembre de 2020 de estudiociudadano.cl, donde hablamos de varios temas parecidos a este: Banco Central, inflación y pensiones. Amigo y amiga, lo que yo más quiero del corazón es que usted sepa el terreno que está pisando. Y cuando escuche las noticias, vea la televisión, escuche a un político, escuche a un técnico, a un profesional o a cualquier persona,
puede identificar si esa persona está hablando bien, está hablando mal, si está hablando con la verdad o está hablando con la mentira. Pablo, estamos hablando del IFE, de que en realidad fue toda una polémica. Yo concuerdo contigo de que parece que el criterio para entregar el IFE ha sido un criterio desmesurado, un criterio inadecuado. Si tenemos que ir en ayuda de la gente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea que tú mencionaste al principio en el primer segmento, de la focalización. Claro, el problema es que la focalización requiere tener al día los datos. No teníamos, o sea, cuando teníamos los momentos más difíciles de la pandemia, quedó en evidencia, por ejemplo, que los departamentos de desarrollo comunitario de los municipios tenían quizá el 10% de la gente encuestada. Y había mucha gente, entonces uno se preguntaba, mira, esta pobre abuelita sola, abandonada y pasando hambre. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, porque nunca la habían encuestado, no estaba en un registro, habiendo beneficios, porque no podemos decir que Chile creó los bonos el año pasado. Chile está entregando bonos y ayuda hace mucho tiempo. Ahora, si no le llega a la gente que realmente lo necesita, muchas veces tiene que ver con que no se estaba haciendo la pega. Hoy día, por lo menos, la Internet nos permite, a través del Internet, meternos al registro social de hogares, inscribirnos, registrarnos, pero ojo, también tú lo dijiste en la primera parte de esta conversación, el Estado tampoco puede ser tan lento. Si a mí me preguntaron, cuando me registré en el registro social de hogares, valga la redundancia, me preguntaron si yo autorizaba al Estado para consultar la web del Servicio de Impuesto Interno, para consultar a la AFP, para consultar a la administradora de fondos de cesantía, en fin. Bueno, consulten entonces, pues. Y si yo entonces mejoré mis remuneraciones, me tienen que sacar del sistema de ayuda. En fin, entonces hay también un tema de eficiencia del Estado que también ha quedado en evidencia, más allá del descriterio de entregarle bonos a familias que largamente están por sobre la media de los ingresos en Chile, porque de hecho hace unas semanas solamente hace un informe del INE, creo que fue, así que voz autorizada, de que la mitad de los trabajadores en Chile ganaba 400, 500 lucas. ¿Ah? Entonces, claro, si vamos a ayudar, ayudemos a esas familias que ganan 400, 500 lucas y no a familias que tienen en promedio un ingreso de 4 millones de pesos. Bien, después de este speech, disculpa, Pablo, me entusiasmé dando mi opinión. Cuando el entrevistador eres tú, discúlpame, por favor. Hay varias discusiones para terminar un poco el tema del rol de las empresas públicas, del Estado, de los privados. Yo tengo una visión bastante crítica con el paso de los años respecto de las empresas del Estado. Y bueno, tenemos hoy día un candidato que pasó por el Banco Estado, Sichel, banco que se critica mucho. De hecho, en estos momentos hay una pelotera más o menos, porque resulta que están negociando las remuneraciones y resulta que la Contraloría el año pasado sacó una resolución que dice, señores, no podemos dar aumento de remuneración si no hay criterios claros y precisos para ese aumento de remuneración. Y entonces hay una discusión enorme. ¿Qué te parece a ti, con casos concretos, la labor del Estado empresario? El Estado haciendo cosas que podrían hacer absolutamente los privados, pero que por distintas razones, más o menos justificadas, históricamente, la está haciendo el Estado. Partiendo, por ejemplo, por Banco Estado, siguiendo por Correos de Chile, el Metro, no sé, hay otras empresas. ¿Qué piensas al respecto? En general, el tema está la actividad empresarial en sí. Es una actividad que requiere ser eficiente porque las empresas están pasando permanentemente cosas en los mercados. Entonces, cuando el Estado se vuelve empresario, lo que hace el Estado, estamos frente a alguien que no es eficiente, que es ineficiente, que es lento por su propia estructura, porque tiene controles, tiene la Contraloría encima. Y además, lo que va pasando es que son botines de los partidos políticos. Entonces, entra gente que no es necesariamente la mejor a unos sueldos que son como si fueran los mejores. Y después no los pueden sacar y van llenando la empresa. Entonces pasa a ser un botín que finalmente termina, y eso ha pasado con mucha empresa estatal, quebrando. Pero ¿qué pasa con una empresa en el mundo civil cuando quiebra? Sencillamente se vende y se le pasa a alguien que lo haga mejor. En el mundo estatal,
de los impuestos, es decir, nos pasan la cuenta a todos de la mala administración y tenemos que seguir sosteniendo esa administración ineficiente. Ahora, esto es sumamente interesante porque resulta que quien paga el pato de esto somos los ciudadanos, que no somos bien servidos. En algunos países que se han dado cuenta de que para que las empresas sirvan bien a la gente, tienen que tener flexibilidad, lo que hace el Estado. Por ejemplo, aquí tenemos una en Chile, en el cuyo mayor accionista es el Estado italiano. Claro, pero del 30%, del 35%. Nunca llega a ser mayoritario, porque si llega a ser mayoritario, la tentación de meter criterios políticos es demasiado fuerte, de meter al hijo, aunque no tenga ningún estudio, al primo, al pariente, al del partido, porque además, por el sistema político, el que llega a ser candidato, naturalmente muchas veces para llegar a ser nominado, adquirió una serie de compromisos. No siempre es así, pero llega el momento en que le dice, bueno, yo te ayudé, yo te pasé plata, bueno, ahora, ¿dónde me colocas? Entonces, eso significa que esa persona no sea necesariamente la más apta, y la más apta es la que permite que la empresa rinda lo mejor posible. Bueno, a propósito, tú dijiste algo que me hizo recordar dos casos, que son un poco distintos, pero que tienen puntos en común. Codelco, la Corporación del Cobre de Chile, y TVN. ¿Cuál es la principal diferencia? A mi parecer, tiene mucha, pero para efectos de lo que estamos hablando ahora, que es la economía, que es la productividad, que es la eficiencia. Codelco es una tremenda empresa que produce mucho, que vende, genera empleo, genera riqueza. Afortunadamente se le sacó a la mochila de tener que financiar a las Fuerzas Armadas, porque esa cuestión también era bastante escandalosa. Sin embargo, en Codelco se da esta situación que tú mencionas. Muchos cargos que uno no sabe cómo es que llegaron ahí y por qué están ahí, y menos por qué se les paga lo que se les paga. ¿Ah? Entonces, partiendo por el directorio y los altos cargos, ya esa empresa tiene una tremenda mochila. Y TVN, que también es una empresa estatal, que a mi parecer no produce nada, o sea, está a años luz, o sea, si podemos criticarle a Codelco a otras cosas, pero tal vez no le podemos criticar la productividad, una empresa extractiva, una empresa que produce. Pero TVN no produce nada. Sin embargo, aún así, ambas empresas han tenido que ser capitalizadas en algún momento. ¿Qué te parece a ti esa situación? ¿Es válido que una empresa como Codelco tengamos que capitalizarla, siendo que maneja tanta plata, tanta riqueza, produce tanto? Y el otro caso, TVN, que es más vergonzoso todavía que tengamos que estarla capitalizando. Bueno, a mí me parece escandaloso. Y voy a explicar por qué. Porque, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque mucha gente podría decir, bueno, pero Codelco da trabajo, da utilidad. Sí, claro. Lo que importa es que los recursos en una sociedad son escasos. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que rindan lo mejor posible y al más bajo costo posible para sacarle el jugo, porque son limitados. Entonces, si yo comparo los costos de producción de Codelco, por ejemplo, con la diputada Las Condes, me doy cuenta que Codelco produce a un costo mucho más alto. ¿Y por qué se salva Codelco? ¿Por qué no se ha producido el OTBN? Porque las minas chilenas están cerca del mar. Y sus competidores que están en África o en Estados Unidos tienen que pagar el transporte a los buques, y ese pequeño diferencial es lo que permite todo este abuso. Pero resulta que si nosotros lo manejáramos con criterios de mercado netos Codelco, probablemente se bajarían los costos de producción y la utilidad sería mucho mayor, dejaría más plata. Y en el caso de Televisión Nacional de Chile, podría ser que se tome, que se habló de eso la última vez, de las últimas veces que se le inyectaron creo que $100 millones nada menos, de que se hiciera un canal tipo BBC, un canal cultural. Bueno, ahí uno podría entender un poquito más de la función del Estado y decir, ok, está bien, tiene una función específica, porque la BBC, hasta donde yo sé, me pueden corregir, sí, pero que cuando uno compra un canal, una televisión, una parte sí va para mantener ese canal. Hay un canon, claro, para financiar esta televisión pública, que a ver, tengo entendido que, por ejemplo, no pasa propaganda, no pasa comerciales. Y los reportajes de la BBC son extraordinarios. Claro. Bueno, si fuese algo así, yo podría entender lo que llaman utilidad social, pero resulta que ponerla a una empresa a competir con el resto como si fuera común y corriente,
y cada vez que dejan la grande, porque se maneja con criterios políticos, golpean a la Cámara, al presupuesto, y piden 100, 200 millones de dólares, evidentemente esa cuenta la estamos pagando todos nosotros de un canal de televisión que ni siquiera vemos. Entonces, o sea, yo creo que gran parte de las empresas estatales, salvo, ya que tú mencionaste y me lo mencionaste en antes, algo como el metro, que sí ha demostrado funcionar bien, pero ENAP, Codelco, todas estas que han habido escándalos, debiera quizás vender el 70% y empezar a manejarla con criterios técnicos. Y que le están 30%. O sea, para no llegar a extremos, podríamos concluir que una buena alternativa sería reducir la presencia del Estado en estas empresas y permitir que entren otros socios privados que obviamente al ser de diversos orígenes también estarían peleando por la mayor eficiencia, evitaríamos los posibles episodios de colusión y por lo tanto entonces se empujaría a que estas empresas sean más eficientes, siempre manteniendo el Estado un cierto nivel de participación, 20, 30% de propiedad, para que no se le escape tampoco de las manos, porque también sabemos que estamos hablando a veces de actividades muy importantes, estratégicas y cosas por el estilo. Pero no la privatización absoluta, como algunos plantean, que tal vez sería un poco extremo privatizar completamente Codelco, Pablo. O sea, yo diría que el Estado podría conservar un 30% de esa empresa, ¿por qué no? Pero es que lo que pasa es que cuando viene alguien, supóngase, y viniese, no sé, un chino, un norteamericano, un japonés, y compara el 70%, que sería mucha plata para el país. Claro. Como él está arriesgando patrimonio propio, él lo invierte con un criterio de eficiencia. Pero resulta que las empresas estatales, como no es patrimonio propio, sino que es de alguien, Moya, no se maneja un criterio de eficiencia. Entonces se echa a perder una máquina, y eso es una historia que yo supe, que un funcionario se puso a jugar con una máquina y la rompió. Estamos hablando de máquinas de minería, no estamos hablando de máquinas de 300.000 pesos. Trajeron otra, y la volvió a romper, y no le pasó nada, porque pertenecía a un partido. Claro. Una empresa privada, alguien que hace algo así, ya la primera, lo hubieran echado, dicho, oiga señor, si esto no es para que usted juegue, o sea, para el rendimiento de la empresa. Correcto. Y el problema pasa mucho, se producen estos pequeños y estos grandes abusos. Claro, y que a la larga es mucha plata. Anteayer conversaba con no sé quién en otra entrevista y por ejemplo ahí caíamos en el detalle que la gente tiene mala memoria de que cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia nos enteramos de que se habían comprado muchos ventiladores que estaban en mal estado. Entonces ahí otra vez comprando ventiladores y resulta que después vemos a la fábrica de maestranza del ejército reparando los ventiladores que por decenas, no voy a decir cientos porque no manejo la cifra, pero sí sé que son decenas los ventiladores de distintas calidades que estaban botados en las bodegas de distintos hospitales públicos, porque aquí lo que interesa es la plata de lo que pasa con los públicos, porque lo que pasa es que Clínica Las Condes se preocupan los accionistas, los propietarios de Clínica Las Condes, ¿ah? Pero de lo que pasa en el hospital público no se preocupa nadie, pues, ¿ah? Entonces resulta que la fábrica y maestranza del ejército empezó a repararlos y afortunadamente ahí salieron algunas notas de prensa contando la experiencia, que a veces algunas reparaciones eran cosas sencillas, pero nadie se preocupaba y resulta que estamos hablando de bienes materiales activos que podían recuperarse con una menor intervención de trabajo, de reparación y prestar entonces su utilidad. Sin embargo, el gobierno ahí metiendo plata por todos lados para poder traer ventiladores que además se volvieron absolutamente escasos porque todo el mundo quería ventiladores. ¿Para qué decir que también quedó en evidencia la incapacidad técnica del país para fabricar un ventilador? O sea, que ahí hay otro tema vinculado con dónde invertimos en tecnología, en capacitación, en capacidad para hacer las cosas. Terminemos esta ronda rápida con algunos casos específicos, Pablo, de empresas del Estado. De acuerdo a lo que estamos hablando, ¿venderías TVN? Sí, o sea, de todas maneras. Mira, somos dos entonces. Somos dos. Oye, ¿qué pasa con Banco Estado? ¿Qué te parece la labor del Banco Estado? Bueno, el Banco Estado es un fenómeno muy curioso porque aparte de ser un fenómeno de que se intentó manejar con criterios técnicos, es algo cultural, que también pesa eso, Sí.
Sí, está muy enraizado porque mucha gente ahorra en el Banco Estado, aunque reciba menos, pero igual, porque es algo cultural que viene y eso no molesta. Ahora, lo que sí creo yo, y ahí al tratar de meter al Banco del Estado con el resto de la banca, es que nuestro sistema bancario está muy protegido en general. Y como está muy protegido, nuestros intereses y estos temas que se producen, abusos por la alta regulación también, en las capitalizaciones de intereses, porque uno ve, por ejemplo, va a otros países y le dicen, bueno, ¿cuánto es la tasa, qué sé yo, anual de un crédito de consumo? Es menor en países poderosos. Vamos de los vecinos, es mucho mayor. Ah, no, porque cuando hay problemas económicos graves, como el caso de Argentina, no hay tasa que resista. Feroces que tienen. Ahora, yo sé que se necesita un sistema financiero fuerte. Eso es importante para una economía. Porque la banca chilena es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Pero a veces se han producido estas protecciones y es muy poderosa. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio. Ahora, intentar manejar el Banco de Estado con criterios netamente de mercado, yo creo que hay un choque cultural. Podría irse tratando de hacer, pero también creo que el sistema bancario completo habría que de alguna manera empezar a flexibilizarlo también. Pero es demasiado grande Banco Estado. Yo lo encuentro demasiado grande. Sí, es gigantesco. Tiene una muy buena porción del mercado. Pero eso también es porque mucha gente siente protección cuando recurre al Banco del Estado. Dice, no, está en el Banco del Estado. Porque nosotros venimos de una cultura estatista. Entonces, psicológicamente, aunque no sea verdad, no es lo mismo tener la plata en el Banco del Estado que, no sé, en cualquier otro banco. Oye, qué buen punto que está mencionando, porque, amigos y amigas, el Banco del Estado sí, es una empresa del Estado, hay intervención del Estado, pero para efectos de mercado opera con las reglas de mercado. De hecho, la famosa garantía estatal a los depósitos, la garantía de Banco Estado es la misma garantía de los bancos privados. Pero qué interesante lo que tú estás mencionando, de que mucha gente se siente que estar en el Banco Estado le da, a lo menos aparentemente, una especie de mayor seguridad. O sea, quizás Banco Estado es un caso especial que había que trabajarlo de forma muy ordenada para apuntar a su mayor eficiencia, pero tampoco sin destruir tal vez algunas cosas que son importantes, incluso desde el punto de vista de la marca. De hecho, cuando crearon el tema del pato y le cambiaron el nombre un poco, sí. Muchos decían, ¿para qué? ¿Para qué? Era como un gasto inútil, innecesario. Pero, por ejemplo, casos como pasó con el señor Vidal, que siendo historiador llegó a ser director del banco. Ya. Tenemos un caso que en un banco privado... Francisco Vidal. Estamos hablando de Francisco Vidal, profesor de geografía, de historia, creo, ex vocero de no sé cuántos gobiernos, ha pasado por todos los ministerios. Claro, uno se pregunta qué hace un señor así como presidente del Banco Estado. Claro, o sea, y eso es por la injerencia política. Exactamente. Son cosas del Estado también, son cosas que no debieran pasar. ¿Correos de Chile? Bueno, Correos de Chile ha mostrado, creo yo, porque le apareció competencia, ha mostrado que ha tenido que adaptarse a que creo que ya ha aguantado algo en este país. ¿El último tiempo? Sí, el último tiempo. Porque hubo un momento que estaba pero horrible. Claro, pero le dolió y empezó a mejorar. Ahora todavía no llega a los niveles de su competencia, pero ya, por lo menos, yo he notado que este postal.cl ya algo le compite a Chile un poco más barato, no es tan bueno, pero reaccionó. La competencia si la competencia es buena, le produjo, oiga, tiene que moverse. Ahora, yo de todas maneras, no tengo claro si está dejando utilidad o no, pero si está dejando utilidad, de todas maneras metería capitales privados ahí. Ya, perfecto. Que se maneje con el criterio de cuidar las cosas. Ya. Porque además, pues si es su plata, pues la cuida. Correcto. Me quedan dos temas contigo, Pablo, que son re importantes. Uno, vinculado con el derecho de propiedad. Estamos en pleno, hemos iniciado ya, estamos a punto de entrar entre la derecha respecto de las discusiones de fondo de la Convención Constitucional, que eventualmente nos va a dar una nueva constitución.
¿Cómo ves tú hoy día? Quizás tengamos que juntarnos en 6 meses más, Pablo, pero hoy día, ¿cómo ves tú el futuro del derecho de propiedad y sus efectos en el futuro del país? Mira, lo que pasa es que aquí hay algo que te voy a hacer una pequeña explicación. Hay gente que dice, miren, yo creo en la economía de mercado. Ha mostrado su eficiencia, sí, pero produce distorsiones y abusos, por lo cual el Estado tiene que entrar a regular las propiedades, etcétera, y mete mano en el derecho de propiedad. Lo que no se da cuenta esa persona es que lo que yo intercambio en el mercado es propiedad. Porque cuando yo voy a comprar pan, yo pago con plata que es mía, que gané con mi trabajo, con eso la compré, y la cambio al panadero por su pan. Entonces, los mercados funcionan por intercambio de derechos de propiedades. Ahora, si yo debilito eso, estoy debilitando el sistema económico. Ahora, hay personas que dicen, lo que pasa, dice, por ejemplo, es que hay abusos. El que tiene una propiedad abusa y, por ejemplo, tiene una mina y le tira contaminación al señor del lado. Bueno, esa contaminación se puede, es porque el derecho de propiedad está débil. Porque si el señor del lado tuviese una protección fuerte, judicial, y un juez llamara a esa mina y le dice, ¿sabe, señor? Usted le está tirando mugre al campito a este señor, que tiene 2, 3 hectáreas, usted tiene una multa de 300 millones de pesos, te aseguro que la minera pone filtro. Pero como se va debilitando el derecho de propiedad, contaminar al otro es gratis. Yo le recomiendo a la gente que ponga en internet índice de protección de derecho de propiedad y se va a topar con que sobre nosotros, ¿quiénes están en el primer lugar? Noruega, Dinamarca, todos los países nórdicos, todos los países que tienen alto desarrollo, que son menos contaminados y que tienen menos desigualdad, tienen fuertísima protección del derecho de propiedad. Y si uno se va a la parte baja de esa tabla, se va a topar que los países más contaminados y con más injusticia social lo tienen débil. Entonces, el discurso de dañar el derecho de propiedad es un discurso absurdo e irresponsable. Si uno quiere que su sociedad funcione bien, tiene que tener fuerte protección al derecho de propiedad, porque precisamente esa protección es la que evita los abusos. Mira, precisamente, mientras tú me estás hablando, yo rápidamente me metí acá a la internet y encontré un índice, bueno, partamos, ¿qué es lo que dice? Dice, el índice de derecho de propiedad, IPRI, por su sigla en inglés, es un prestigioso indicador que evalúa la evolución y estado de los derechos de propiedad en los distintos países. Yo no lo conocía este índice, Pablo, te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Es ampliamente aceptada la idea de que los derechos de propiedad son una parte fundamental de la calidad institucional de los países y por ende de las posibilidades de prosperar de los mismos. Este es un texto de una institución uruguaya, por lo que estoy viendo. Después la voy a compartir, la vamos a dejar ahí puesta en la página. Y precisamente aquí aparecen los top countries, el ranking, donde compara 2018 con 2019. Sí. Y básicamente voy a irme con el último nomás. En primer lugar, 2018 y 2019, Finlandia. Mira. Y luego se van peleando ahí, van subiendo, bajando un puesto los siguientes países para que te haga una idea. Suiza, Nueva Zelanda, Singapur, Noruega, Australia, Japón. O sea, fíjate, esos son los países que dicen a eso queremos llegar, que son los países que más protegen el derecho de propiedad y lo quieren debilitar. Entonces, claro, que son muchos países, por ejemplo, Finlandia, Nueva Zelanda, que dicen, oye, si son socialismo, dicen, son estados socialistas. ¿Son socialistas realmente, Pablo? Te sugiero otro índice de libertad económica, y te vas a notar que son los países más liberales, que tienen menos trabas, que el Estado menos interviene, y van a estar esos mismos países. Va a variar, por supuesto. Entonces, ese también es otro mito. Entonces, esos mitos permiten que entren ideas que terminan siendo sumamente dañinas y que la gente las cree. Y yo lo entiendo, porque es razonable decir, oiga, mire, ¿sabe qué más?
si yo le quito esto que tiene el señor Luxich, por ejemplo, y lo reparto, va a haber más justicia social. Lo que pasa es que lo que no se dan cuenta de que al hacer eso están quitando el ahorro de la sociedad, con lo cual nace la inversión. Y eso va a significar que, claro, yo puedo agarrar la plata del señor Luxich como él hizo, las AFP, y repartirla, pero la siguiente generación no va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque ya el señor Luxich, que tiene como 30.000 empleados, no va a poder pagar los mismos. A propósito de eso, ¿has tenido tiempo de revisar los eventuales efectos que puede tener para Chile, más allá de los efectos dentro de la economía que ya se están viendo, de que se haya obligado a las empresas aseguradoras a las de renta vitalicia a entregar estos retiros, que no sé cómo llamarle, la llaman retiros, se llaman adelanto, pero a ver, solamente para explicar, amigos y amigas, cuando usted se jubila y pone su plata en una renta vitalicia, su plata ya no es suya, se la pasó a una empresa de renta vitalicia que la va a invertir, que va a hacer un montón de cosas, y que a cambio de eso le va a entregar una renta. Entonces resulta que los brillantes del Congreso le dicen a las empresas de renta vitalicia que le devuelvan plata, que le permitan sacar estos retiros como si fueran AFP. Y es muy distinto, porque la AFP efectivamente administra sus fondos, los fondos de los trabajadores, en cuentas individuales. Y por eso que las AFP pueden decir, bueno, vamos a liquidar algunos activos y vamos entonces a entregarle la plata a la gente que lo quiera. Pero en el caso de la renta vitalicia es distinto. Hubo un traspaso de dinero, usted enajenó su dinero, transfirió el dinero a otra propiedad, pasa a ser propiedad de la empresa de renta vitalicia, y por lo tanto no es llegar y decirle a la empresa de renta vitalicia que le devuelva la plata. ¿Cómo ves tú el panorama a nivel internacional? Porque yo creo que tiene dos efectos: de efecto económico, sabemos que están yendo a tribunales, a tribunales internacionales, la empresa de renta vitalicia, pero también qué señal se le da a la inversión extranjera. ¿Alguien va a querer venir a invertir en Chile en esas condiciones? Él está diciendo que no venga. ¿Por qué? Porque su inversión, su derecho de propiedad, está en riesgo. Mira, Chile tiene un ejemplo histórico que pocas veces, yo creo que poca gente lo conoce. Conoce lo que pasó, pero no lo que pasó después. Cuando durante el gobierno de la Unidad Popular se nacionaliza todo el cobre, en ese momento vino el tema de las indemnizaciones. Vinieron estas empresas gigantes y le dijeron, ya, ok, está bien, págueme la empresa, vale tanto. Entonces en ese momento el gobierno inventó una cosa que llamó utilidades excesivas. Dijo, ¿saben qué más? Ustedes han ganado mucha plata todo este tiempo, así que no les pago ni uno. Discurso que he estado escuchando últimamente, en algunas pocas, afortunadamente. Entonces dicen, no va a pagar nada. Bueno, ¿qué hicieron estas empresas? Estas empresas demandaron a Chile por el cobre en todo el mundo, por lo cual llegaba el cobre a un puerto, a Ámsterdam, a Yokohama, donde fuera, demanda, embargo, y el cobre chileno se fue acumulando en los puertos y nos sacaron de los mercados. Ese fue el costo. Entonces la nacionalización del cobre, esa cosa no se cuenta mucho, no sirvió para nada. Y de hecho cuando vino el quiebre del 73 y quisieron traer de vuelta inversión extranjera, hubo que negociar con las compañías, y por eso se dictó el famoso decreto de ley 600, que es el año 74, para decirle, mire señor, ustedes tienen todas estas garantías, no se preocupen, eso no va a volver a pasar. El decreto de ley 600 es de invariabilidad tributaria. El Estatuto de Inversión Extranjera, que le dijo, señor, mire, si a alguien le toca su propiedad, se la pagamos de una y al contra. Y por eso vinieron las mineras. Y ahora están volviendo, eliminaron el decreto de ley 600. Sí, pues eso me estaba acordando. Claro. Hace 5 años, 6 años. Bueno, ya, puede haber sido razonable porque ya la economía no necesitaba tanta garantía. Pero si empezamos a jugar con el derecho de propiedad de los inversionistas, no van a venir a invertir. Si es lo mismo que pasa a uno. O sea, yo cómo me voy a arrendar una casa si puede llegar el vecino y echarme a patar. No la arriendo nomás, pues me busco una más segura. Lo mismo con usted, lo que sea. Pablo, ¿Chile va a tener que indemnizar a la empresa de renta vitalicia, así como lo ves tú? O sea, si quiere seguir en los mercados y no caer, ser un paria, como le pasa a nuestros vecinos argentinos que tienen que estar imprimiendo plata porque tuvieron esas actitudes y hablaban de los cuervos, los buitres, ¿qué les dijeron? No les presto más, pues señor, se acabó, no voy más a su país. Y como no van en su país, imagínense, tuvieron que bloquear las exportaciones de carne para que la gente tuviese carne que comer, porque es parte de su cultura.
Entonces, el costo de hacer esas cosas, esas avivaditas, es gigantesco y lo pagan las generaciones futuras con menos trabajo y finalmente con hambre. El Fondo Monetario Internacional no le está dando buenas ofertas a Argentina porque ya no les creen, derechamente. Ahí tenemos un problema, porque resulta que los políticos hacen estas tonteras, dejan la grande, y entonces después van donde el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dice, señora, hay que poner una vacuna. Es que no quiero esa vacuna, me duele. La vacuna es dolorosa. Claro que duele, pues entonces se enojan con el Fondo Monetario en vez de enojarse con los políticos que hicieron que hubiese que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, pero el político nunca va a decir yo tuve la culpa, yo no debía haber hecho esto. Claro, exacto. Miren estos desgraciados lo que hicieron. Y lamentablemente ese juego se aprovecha por poco conocimiento. Ahora el gobierno de Sebastián Piñera, en una movida que yo, la verdad que encuentro que un poquito extemporánea, acaba de enviar un proyecto de reforma de pensiones para aumentar las pensiones. Ya está muy bien la idea en términos generales, sobre todo si se trata de focalizar la ayuda a los sectores más necesitados. Sin embargo, ha dicho que quiere financiar este aumento de las pensiones, esta ampliación de la cobertura de las pensiones, con una serie de medidas, entre ellas una serie de exenciones, más dicho, eliminación de exenciones. En otras palabras, más impuestos. Por una parte, servicios que hoy día no pagan impuestos, van a pagar impuestos. Bueno, de hecho ya estamos pagando estos impuestos digitales de un tiempo a la fecha, pagamos por el Netflix, en fin, cosas así. Pero ahora esto se va a ampliar. Por ejemplo, se va a eliminar también una exención tributaria que beneficia a la construcción de viviendas. Por lo tanto, ya salieron los gremios de la construcción diciendo que eso va a significar un aumento de la vivienda, como si ya no estuvieran cara, porque tenemos una demanda de vivienda enorme por distintas razones, incluida la migración excesiva. En fin, ¿has tenido tiempo de ver un poco esta noticia, Pablo? ¿Qué te parecen estas ideas? Porque el problema es que no son cuestiones momentáneas, como alguna vez yo recuerdo, hoy estamos mal de plata, vamos a subir 1 punto, 2 puntos del IVA, pero por 2 años, y después lo volvemos a bajar para recaudar durante este tiempo. Esto no, estos son medidas permanentes. ¿Qué te parece a ti esta medida y qué efecto crees tú que podrían tener en el mediano o largo plazo? Lo que pasa aquí, lo que no se da cuenta los gobiernos, digo, es que uno está buscando inversión y hay competencia tributaria internacional. Cuando uno mueve los impuestos, tiene que fijarse en todo lo que está cobrando el área del mundo donde está. Porque si yo me pongo a subir y es más barato irse a Perú, por ejemplo, como pasa en algunas áreas, el inversionista, si tiene seguridades, se va a ir donde sea el impuesto más barato. Entonces no es llegar y ponerse así, porque yo escuché la otra vez al candidato Boric, vamos a recoger 6 puntos del PIB. Bueno, pero usted midió lo que significa eso en relación a los vecinos y a la inversión y al inversionista. Aparentemente es como si fuese a hacer algo aislado. Entonces lo primero que hay que mirar es decir, bueno, ¿cómo está jugando con los vecinos? Y yo tengo la sensación de que ese análisis no se ha hecho. Ahora, en general, es bueno que los sistemas tributarios sean claritos y parejos, porque cuando son enredados se prestan los abusos y a las evasiones. Hay toda una ingeniería tributaria de cada eso y que gana muy... El que más sabe... Entonces, los principios tributarios hablan de que lo general es que sea lo más parejo posible y que sean claritas las normas, porque eso evita la evasión. En ese aspecto, a mí no me molesta en que se llegaran a limitar algunas, quizás, exenciones. Pero lo que no he leído, y en eso no he encontrado, es, bueno, cuál es el efecto con relación a Latinoamérica y a nuestros competidores. Porque si ese efecto va a ser negativo, va a ser otro factor que va a alejar inversión y vamos a terminar pagándolo, no nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a pagar. Y quizás, ¿qué le van a decir los políticos en ese tiempo? Le van a decir, mire, es que los empresarios ladrones, bla, bla, bla. Claro. Pablo, o sea, yo comparto contigo que hay decisiones de política, de economía, cuyos efectos se ven en el mediano y largo plazo. Pero no quiero ser alarmista, Pablo, y con esto vamos terminando esta conversación, pero
ya estamos teniendo índices de IPC de 4 o 5%. Yo no creo que, o sea, creo que algunos efectos sí se van a ver más largo plazo, pero yo creo que hay unos que están demasiado cerca, Pablo. ¿Cómo ve la economía de aquí a fin de año, de aquí al próximo año, con todo esto que está pasando? Entonces, con un cuarto retiro que se niegan los políticos a abandonar esa estúpida idea del cuarto retiro. O sea, puede que estemos de aquí, no sé si a fin de año, porque van a seguir, pero el próximo año, el gobierno que asuma se va a topar frente a una crisis muy seria. Y hay un análisis que es una señal de este porte. Hubo dos. Primero, la bajada del índice de libertad económica, 18 puntos, es una barbaridad. Y el índice de libertad económica, si uno lo mira, se da cuenta que los primeros lugares pertenecen a los países que tienen mayores ingresos, mayor justicia, todo lo que nosotros en teoría apuntamos. Y el otro señal fue el National Bank, que sacó a Chile de los países donde aconsejaba invertir. ¿Por qué? Porque lo puso en un país en estado de riesgo. Para los inversionistas, la función del banco, por supuesto, es cuidar la plata de la gente que tiene depositada ahí. Entonces, porque si el día de mañana algún inversionista invierte en Chile y pierde su dinero, va a ir a hablar con el banco y le va a decir, oye, tú me dijiste. Entonces el banco, por supuesto, dice, ¿sabes qué más? No corramos riesgo, vámonos a lugares más seguros. Y la plata se va a Nueva Zelanda, se va a la India hoy en día, que precisamente están dando protecciones a los derechos de propiedad, le están diciendo, venga para acá, mi amigo, traiga la plata, le va a ir bien, porque ellos saben que ese ahorro va a generar bienestar para su propia población. Exacto. De hecho, también algunas consultoras internacionales ya también han sacado a Chile, han ido rebajando la calificación de riesgo de Chile en el último tiempo. Calificación que había ido mejorando yo recuerdo, hace 2 o 3 años, la pregunta era, ¿qué calificadora se iba a demorar menos en mejorar la nota? Y una semana salía una mejorando, a la semana siguiente salía la otra mejorando, y poco menos que una era ¿quién le daba más premio a la economía chilena? Pero si tú te fijas, esa mejora era leve, 1 punto, 2 puntos, pero la baja fue gigantesca. Entonces, como se dice, no cuesta nada destruir, construir cuesta mucho. Entonces, esto, si no se para, puede tener un costo que van a pagar las próximas generaciones y probablemente se van a arrepentir de todo lo que pasó en este periodo. Increíble. Yo te agradezco mucho, Pablo, tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia de vida aportada en estas conversaciones que gentilmente me permites tener contigo. Creo que la inspiración tuya, mía, es esto, poder hablar de cara al país, de cara a nuestros conciudadanos. No se trata de que estemos del lado de uno o de otro. Claro, cada uno tiene sus posiciones políticas. En el secreto de la urna uno va a votar ahí por el que le parezca. Pero la verdad que queremos, Pablo, yo y muchos de mis invitados, queremos que usted reflexione, que usted piense. Aquí le estamos dejando también en el artículo que acompaña este video todos estos índices que Pablo nos ha mencionado, el índice de libertad económica, el índice de derecho de propiedad, toda esta información económica internacionales. No le tenga miedo a estos temas, amigo, amiga. Empiece a leer, empiece a escuchar. Al poco tiempo va a empezar a entender mucho más qué es lo que son las calificaciones de riesgo, si es que no sabe lo que es la inflación. Ahí en el primer capítulo que hicimos con Pablo, va a poder escuchar de su voz qué es lo que es el IPC, en fin, infórmese, preocúpese, para que entonces cuando lleguen los debates, cuando lleguen las conversaciones, cuando llegue la propaganda política, usted pueda tener un ojo crítico y de tal manera que usted de esa manera elija a los mejores. No sé, Pablo, si tú quieres dar un mensaje final antes de finalizar esta conversación. No, como siempre, Alejandro, un gusto, a tu disposición. Bueno, y encantado de cooperar en que estos temas se difundan y la gente se entienda para que tenga una otra visión y más información. Eso. Exactamente. Muchas gracias, Pablo, y a ustedes, amigos y amigas de Estudio Ciudadano. Los dejo invitados para que la próxima semana, Dios mediante, tengamos una nueva conversación con un invitado tan interesante y tan generoso como Pablo Cánovas Silva.